La provincia de Buenos Aires tiene que plantearse sí o sí el cese de la transferencia de la renta por vía coparticipación, y esto se lo he dicho a Axel en público y en privado. Hay que dejar de enviar un solo peso coparticipable al Estado central. Y a partir de ahí, plantear la revolución confederal al resto de las provincias, dando el ejemplo desde nuestra querida provincia de Buenos Aires, madre de todas las batallas confederadas, hija de Juan Manuel de Rosas. Santiago Cúneo explica cómo es la Confederación y le envía un mensaje al gobernador Axel Kicillof. Bienvenidos. Esta es, no es una nueva emisión. Podríamos llegar a decir que es una primera edición de lo que sería la Escuelita Confederal, digo yo. Yo creo que algo así. La Escuelita Confederal. Eh, Santiago Cunio hace rato que viene explicando, contando, compartiendo cómo es la idea de la democracia federal, además de sus libros, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir desglosando, a lo mejor, algunos temas que a lo mejor son un poco más delicados como para explicar. Mira, yo creo que no son tan delicados para explicar. A ver, ilumina. Esto sale de una de las cosas afortunadas que tuve, que fue una gira que me invitó Santiago Mira, en el 2019, que fuimos a Miramar, Necochea y Tandil. Y le escuché hablar unas cosas, que sí, esto no puede quedar nada más en mis oídos, ¿viste? Entonces, esta fue la idea de tomar 15 minutos e ir explicando algunas cosas de las que te escuché y que quedé como toda la gente, así, ¿viste? Eso cuando el músico adormece a los leones, así estábamos todos. mira, Por ejemplo, una de las cosas es cómo desde una gobernación confederal se puede mantener y hacer rutas sin tener que recurrir a privatizaciones y, bueno, más allá de que ahora está el impuesto en combustible que no se lo dan, pero bueno, está eso. Pero bueno, otra vez dice una clase magistral sobre esto. Esa es la pregunta concreta hoy. Mira, lo primero que hay que definir, aprovechando la noticia para que la gente pueda entender las diferencias entre el planteo confederal y los chantas que dicen que son federales republicanos, porque eso es muy importante aclararlo. En las últimas horas aparecieron 5 mamarrachos que son pretendidos gobernadores de provincias, como el impresentable de Chubut, de Córdoba, diciendo que habían armado un frente electoral para octubre sí, federal. Bueno, lo primero que hay que aclararle a la gente es que la diferencia entre lo confederal y lo federal es que lo federal es con administración centralizada. O bien, sea, siguen siendo unitarios bajo la denominación federal, porque son republicanos federales, o sea, aceptan la Constitución de 1853, son liberales y usan la palabra federal para reclamar el cheque que no les dieron. Entonces, la diferencia entre lo confederal y lo federal enunciativo del republicano ujú, es que estos chantas que se autodenominan federales lo hacen en el contexto de esta constitución espantosa y asquerosamente liberal, mala copia de la de los Estados Unidos de Norteamérica, que consagra el modelo republicano y federal. En el modelo republicano, el federalismo terminó de morir en la reforma constitucional del Pacto de Olivos, claro, cuando estos mismos gobernadores con otro nombre le permitieron al Estado Central Unitario imponer el sistema electoral de sistema único territorial con segunda vuelta. sí, Con lo cual las provincias resignaron el derecho a elegir presidente por colegio claro, electoral y de esa manera consagraron el futuro inmediato que vendría después, que fue que el modelo unitario centralista de transferencia de la renta del porteñismo saqueador, masón y anglófilo, puso todos los presidentes que vinieron después, y adivinen qué, todos fueron porteños. claro. De la Rúa, Macri, Alberto Fernández y el esquizofrénico psiquiátrico que tenemos ahora. Como Entonces, queda diagnóstico absolutamente clínico. claro, ¿cómo? Como diagnóstico clínico. Sí, sí, es un enfermo mental, pero diagnóstico clínico, no ofensa. Con lo cual, queda absolutamente claro que la diferencia entre confederal y federal republicano es absoluta, Sí, absoluta. claro, sí, sí, sí. Ninguno de estos chantas miserables unitarios de estados provinciales
representan lo más mínimo el espíritu rosista de la Confederación. La Confederación, a partir de la devolución de los recursos a quienes los generan y son sus dueños, que son los estados provinciales, Claro, y es importante que hablemos de estados provinciales y no de provincias, porque las provincias eran la manera en que el Imperio Romano llamaba a los territorios ocupados, a donde nombraba a sus gobernadores de provincia para claro, administrar a los conquistados. Entonces, nosotros hablamos de estados provinciales para diferenciarnos del concepto colonial imperial de la provincia, que es el territorio conquistado y gobernado por el aparato central unitario de Buenos Aires. clarísimo. Hacemos una concesión dialéctica, porque la gente está criada y acostumbrada a llamarle provincias a los estados de nuestro querido país, y entonces le hacemos una concesión y lo llamamos estados provinciales, salvando históricamente este detalle. ¿Eh? Entonces, a partir de ahí, cuando vos le devolvés a cada estado provincial el cobro de los impuestos, los derechos de aduana, la administración de sus recursos, empieza a desarrollarse, en el caso nuestro, nuestra patria chica, que es la tierra bonaerense, la recuperación de la renta para la inversión en el desarrollo sustentable. O sea, vos podés empezar a planificar. Claro, Y en esa planificación prospectiva vos podés empezar a cuantificar cuáles son esas inversiones estratégicas de corto y largo y mediano plazo que se transforman, por ejemplo, en la necesidad absoluta de tener las venas de la economía, que es el transporte, claro, y ese transporte debe estar garantizado con ferrocarriles, con autopistas. No podemos tener más rutas. La claro, provincia de Buenos Aires no puede tener ni una sola ruta. Todo deben ser autopistas. claro, La provincia de Buenos Aires, por su envergadura, por su capacidad productiva, por su claro. perspectiva industrial y tecnológica, No olvides. no puede tener rutas, no podemos tener una capa asfáltica de 2 manos, Claro, una de ida, una de vuelta. Eso es para una isla del Caribe. La provincia de Buenos Aires claro, tiene sí. que tener autopistas que mínimamente tengan 4 manos por banda, o sea, autopistas de 8 carriles. Claro, se entiende, sí. Mínimo, mínimo. Y no tienen Con proyección territorial a 6 manos por banda. O sea que cuando vos haces la ampliación tenés que expropiar con la intención de dejar Claro. habilitado terreno para 2 manos más en el mediano largo plazo. Porque cuando vos reactives la provincia de Buenos Aires, cosa que vamos a hacer cuando se establezca el sistema confederal, el sistema productivo bonaerense explota. Y entonces ya no solo no te alcanza una ruta, sino que es inviable el desarrollo. Claro, Por eso se necesita una inversión sustentable en todo lo que hace a las venas, las arterias de la economía provincial, que son sus medios de transporte y Claro. locomoción, que tiene que ver con abaratamiento a través del ferrocarril y venas abiertas de circulación masiva y fluida de Claro. la economía, el tránsito y las personas. Esto sucede en los Estados Unidos de Norteamérica. En los Estados Unidos de Norteamérica se amplía sistemáticamente y de manera rutinaria la capacidad de transporte porque cada vez son más millones y cada vez necesitan mayor desarrollo Claro. económico y Exacto. saben que eso es imposible con un país que no tira asfalto. claro. Entonces, la realidad es que vos recuperando la capacidad de inversión prospectiva, recuperando los fondos que le pertenecen a la provincia para la provincia, cobrando los 10 pesos de los 10 pesos que estamos hoy transfiriendo a la coparticipación, quedando en la provincia de Buenos Aires, en ARBA y en el Banco Provincia. Claro, Vos lo primero que tenés que hacer es poner en marcha un agresivo plan de desarrollo de todo lo que tiene que ver con autopistas de la provincia de Buenos Aires, ferrocarriles provinciales y todo lo que es, obviamente, recuperar la administración de los puertos de la provincia y terminar claro, con fundamental. todo tipo de concesión o cesión de derecho administrativo de puerto que deben volver todos al Estado provincial. El Entonces, puerto vos va a lo que ser el tenés- próximo programa. ¿Cómo no? Entonces vos lo que tenés es que el plan de inversión en obra pública, del desarrollo, de la planificación de las autopistas de la provincia de Buenos Aires, es un plan que va a llevar mínimamente para alcanzar objetivos primarios 1 década. O sea, para Bien. poner a la provincia de Buenos Aires en el nivel que necesita para reactivar su desarrollo económico agresivo, con valor agregado y manufactura,
vas a tardar mínimamente, Claro. partiendo de la base de las carpetas técnicas, o sea, del desarrollo del proyecto de ejecución terminado, 10 años para empezar a estar en un sentido práctico, en Sí, sí, condiciones de ponerla a pie, garantizar claro, ese nivel de ponerla de pie. circulación. claro. Digamos, Entonces, sí, obviamente, con un plan agresivo de estas características, que es preparar la provincia para su futuro próspero y luminoso, que es volver a poner la provincia a producir al 100% de sus capacidades y al 150% de sus capacidades mirando al futuro, vos ya sabés que vas a tener pleno empleo, claro, ya sabés que vas a generar claro, condiciones productivas, que vas a estar pensando en cómo vas a generar la riqueza para sostener tu economía y que ya no vas a ser deficitario. Entonces, esa proyección de mediano o largo plazo incluye todo el desarrollo urbanístico colateral de todo lo que tiene que ver con la economía colateral de la capa fáltica, donde vos tenés una autopista, tenés futuro desarrollo, industria, comercio, claro, tenés todo garantizado. Exactamente. claro, Con tal lo cual. cual, las venas de nuestra provincia y las venas de una patria son sus autopistas, sus trenes, su navegación. Claro, El transporte es la centralidad del bombeo del corazón de la patria, que es su economía. No hay economía sin rutas, no hay economía sin autopistas, no hay economía sin navegación fluvial y marítima, no hay economía sin ferrocarriles. Con lo cual, el planteo agresivo que tiene que tener la provincia de Buenos Aires a partir del minuto que se independiza y recupera el control de su economía es un plan de una década de inversión sí, sí, sostenida en rehabilitar las condiciones productivas del transporte. Y eso después baja, porque las autonomías municipales también le tienen que devolver al intendente el cobro de las patentes. Es un delirio que claro, la provincia le robe al intendente el cobro de las claro, patentes de los autos que usan el pavimento de su municipio. claro, eso es lo que uno Y no tiene en cuenta. entonces, Esto Claro, claro, sí, es lógico, entonces, suena lógico, sí. todo esto tiene que ser un proceso que devuelva de abajo para arriba las autonomías y las independencias para gestionar. La provincia de Buenos Aires tiene que plantearse sí o sí el cese de la transferencia de la renta por vía coparticipación, y esto se lo he dicho a Axel en público y en privado, hay que dejar de enviar un solo peso coparticipable al Estado central. Y a partir de ahí, plantear la revolución confederal al resto de las provincias, dando el ejemplo desde nuestra querida provincia de Buenos Aires, madre de todas las batallas confederadas, hija de Juan Manuel de Rosas. Con lo cual, sin este punto central, la provincia no tiene destino. Si Claro, nosotros recuperamos el dinero de la provincia de Buenos Aires y no lo ponemos estratégicamente en el desarrollo de la producción, y para poder producir necesitas lo que nosotros planteamos, créditos sin tasas de interés a riesgo de inversión del banquero que le presta al industrial, asociándose en el riesgo de la inversión sin tasa de interés. La tasa de interés es un mecanismo de la usura del capitalismo y nosotros somos peronistas. Con lo claro, cual, tenemos que tener claro que tenemos que facilitar todas las vías de la producción con valor agregado y todos los sistemas de traslado de las mercaderías para su exportación. claro. La recuperación de los puertos, la construcción de las vías de tránsito, el ferrocarril y las vías navegables. Eso es inmediato, necesario, urgente para la provincia de Buenos Aires. Y es el modelo que le recomendamos a todos los estados provinciales hermanos, que tienen que ponerse a pensar en ganar dinero trabajando. Claro, Se acaba la timba sí, de los gobernadores que vienen a buscar claro. cheques No hacer a plata la con Casa de plata. Gobierno, Claro, a la ciudad de Buenos Aires para irse de putas en aviones sanitarios. claro, tal cual. Te quedó. A mí me quedó A mí claro. me quedó clarísimo. A mí me quedó clarísimo. Bueno, Santiago, te convocamos para el próximo jueves, otros ¿Cómo 15 no? minutos, para Va a hacer ser un estos placer. videos que se los vamos a pasar a todos los compañeros, que es una forma de que sepan realmente cómo son las soluciones desde la Confederación. Bueno, un Y gran díganle a abrazo cada peronista. bonaerense que los escuche, Ujú. díganle a cada con provinciano bonaerense que los escuche, que con el modelo confederal no solo van a ser más felices, sino mucho más ricos. Pero la riqueza solo se va a hacer trabajando. Gracias, Te cuento Santiago. algo, Santiago, nunca te lo conté. En el 46, mi papá viene a Mar del Plata y desarrolla un calentador primo, ¿sabes?
Y entonces el Banco de Desarrollo estaba en Bahía Blanca. En esa época se van comitidos de Bahía Blanca, le hablan al gerente, le muestran lo que querían hacer, que necesitaban un crédito. Cuando llegaron a Mar del Plata ya tenían el crédito con unas facilidades que mi papá sí pagó todo, ¿sí? Para armar la fábrica y desarrollar el producto, el primer calentador primo en Mar del Plata. Eso es Hermosa producción. historia. Bueno, Ah, Hermoso. hacia ahí tenemos que volver y hoy tenemos que, desde el Estado provincial, garantizar el capital de inversión para que el capital del trabajo encuentre socio y en ese 50-50 de la Constitución del 49 los bonaerenses sean ricos y felices. Santiago Cuño, clase número 1 de la Escuelita Confederal. Gracias, Santiago. Un gran Fuerte abrazo, abrazo. Santiago. Saluda a la familia. Chao, gracias.